Buenas tardes, para todos los que no me conocen, mi nombre es Sergio Delgado y vamos a dar ahora la charla sobre Dalí que teníamos prevista dentro del proyecto de divulgación de las artes plásticas y historia del arte de la Delegación de Cultura de Getafe, del Ayuntamiento de Getafe, que generalmente se hace presencial dentro del proyecto Arte Activa, proyecto que lleva 11 cursos, desarrollándose en el formato presencial, con una charla a final de cada mes del curso sobre algún aspecto relacionado con las artes plásticas o la historia del arte y luego después con un taller o visita a museo. Bueno, en este caso, como hay novedades con las restricciones con motivo de la pandemia, pues la charla va a ser online en este formato a través del canal de YouTube. Y el tema que teníamos preparado ya desde la agenda cultural desde hace 3 meses, pues es unas intervenciones, una acción en torno a la figura de Salvador Dalí. De manera que os dejo con la charla, conferencia que he preparado en este formato y bueno, dando un repaso de una forma muy global muy global y muy general sobre la figura de Salvador Dalí y su relación con el movimiento surrealista. Bueno, ¿cuál es el problema a la hora de hablar de Salvador Dalí? Bueno, pues el problema fundamental es que Dalí era totalmente... no pasaba desapercibido, por decirlo de esta forma. No pasaba desapercibido y además tenía tantos detractores como fans. Es una persona que puede caer muy mal. Hay gente que le horripila la obra de Dalí, le horripila el personaje, piensan que no es ni siquiera un pintor. Sobre todo los puristas de las bellas artes a veces se ponen malos con él y los más vanguardistas a veces también, porque claro, consiguió acaparar toda la publicidad y todo el marketing que el pop art consigue o pretende obtener. Entonces, claro, cuando de repente ves que una persona anterior ya lo ha conseguido, también te revuelven las tripas. Es decir, que es fundamentalmente antipático para muchísima gente y luego hay gente que les parece increíble, que les parece un genio absoluto, con una capacidad inventiva, etcétera, etcétera. De forma que cuando hablamos de artistas como Salvador Dalí, pues estamos en esa disyuntiva de decidir si realmente era la calidad absoluta en el mundo de las artes y las bellas artes y la historia del arte, o realmente era lo que se dice ahora mucho, un fake, ¿no? Algo falso, algo no trascendente. Lo que sí es cierto es que cumpla uno de los objetivos del arte contemporáneo, que es que tu cuadro o tu obra o tu pieza se distinga, que es tuya a 100 metros de distancia. Esto lo consigue. Y también consigue que se hable de él. Es muy curioso cuando hablamos de Dalí y empezamos a pensar en cómo él, tenía esa forma de ser. En los años 40, cuando él viaja a Estados Unidos, él vive 8 años en Estados Unidos y luego va a viajar de forma continua entre Barcelona, París y Nueva York. Hay algún periodista que llega a tasar en los primeros 4 años de su estancia, de estos 8 años que digo, tasan sus intervenciones en los medios de comunicación como durante 4 años, una vez al día al menos, se hablaba en algún medio de prensa de Salvador Dalí. Lo cual esto, en el mundo en el que nos movemos ahora, y bueno, ya no digo con los canales de YouTube, los seguidores, los suscriptores, todo este tipo de cosas, bueno, pues esto es la locura, es a lo que todo el mundo aspira, que se hable de uno de cualquier forma. Recuerdo, por ejemplo, cuando Salvador Dalí viaja a Nueva York, y hoy no pensaba hablar de Nueva York demasiado, pero bueno, he empezado por aquí, cuando viaja a Nueva York y uno de los encargos que tiene es decorar en la Quinta Avenida los escaparates de una tienda, y él con el tema del día y la noche pues hace un decorado surrealista, lógicamente, de poner objetos de todo tipo, por ejemplo el famoso teléfono langosta, que conocerá mucha gente, pues expone en ese escaparate una bañera peluda, una serie de maniquíes, bueno, etcétera, unas esculturas haciendo referencia al arte griego, bueno, todo este tipo de cosas. Bueno, todo lógicamente en este lenguaje de objetividad irracional, ¿no? Que es el método paranoico crítico. Bueno, pues ya es una derivante más comercial
que es lo que hace en Nueva York. Bueno, de eso hablaré ahora. El caso es que cuando lo hace, bueno, pues le encargan, le pagan y entonces el dueño de la tienda no acaba de comprender lo que le ha puesto en el escaparate y lo cambia de sitio. Dice, mira, esto no le va a gustar a la gente que pase, etcétera, etcétera, lo voy a cambiar de sitio. Entonces Salvador Dalí lo que hace, cuando se entera, va a ver el escaparate, cuando ve que lo han cambiado, pues entra en cólera. Entra en la cólera de Salvador Dalí. Es decir, puede ser una cólera real o puede ser una cólera ficticia, pero sí que es eficaz, porque se va a hablar de él. Y entonces entra en la tienda, discute con los dueños, dice que esto no puede ser porque le han encargado una cosa, él ha diseñado una cosa y eso es lo que se debe exponer. Claro, desde el otro punto de vista se puede decir, bueno, pero como yo te pago, pues yo luego hago lo que quiero, pero ya sabéis que los derechos de autor, y a partir de estos momentos, de estas acciones, pues van a cobrar presencia, ¿no? No se puede modificar la obra de autor aunque la hayas comprado tú. Bueno, el caso es que Dalí se enfada muchísimo, empieza a mover las cosas, las tira, rompe uno de los maniquíes, la famosa bañera de peluda, bañera con pelos, que se golpea contra el escaparate, se rompe el cristal, bueno, se monta un cirio importante, ¿no? Claro, por supuesto, esto va a trascender, el dueño de la tienda le denuncia por romper el cristal y van a juicio. Y en el juicio que se discute un poco lo que ha ocurrido, claro. Se le sanciona a Dalí con una multa no demasiado alta, pero sí que el juez reconoce el derecho de autor. Es decir, el artista ha diseñado, ideado un acto, en este caso instalativo, podríamos decir, porque eran diferentes piezas tridimensionales, pero y el cliente no tiene el derecho, la potestad de modificarlo, sí, aunque lo haya comprado. Bueno, entonces Dalí sí que tiene que romper. Además, el propio Salvador Dalí en alguna entrevista sí que dice, bueno, jolín, es que menos mal que no hubo ningún herido, porque entonces sí que hubiese tenido un problema, porque él sí fue responsable de romper el cristal, pero sí que él tenía derecho a la reclamación que el dueño de la pieza, no el autor, se había saltado los derechos de autoría y se empezó a hablar de los derechos de autor en ese caso. ¿Qué ocurre con esto? Que Dalí consigue dos objetivos. Por un lado, trascender desde el punto de vista formal y práctico y pragmático. Es decir, los artistas se pueden contentar porque dicen, mira, este hombre ha hecho todo esto y esto hace trascender que nuestra labor es importante o por lo menos tiene unos derechos. Y por otro lado, toda la parafernalia de la rotura de cristal, del escaparate, ya la gente iba a la Quinta Avenida a ver ese escaparate, lógicamente, y no solo eso, sino hablar de Salvador Dalí. Y esto va a hacer que empiecen a generar los contactos. Fijaos como en este caso Dalí ya se está convirtiendo en un artista pop. Es un artista, por eso Warhol por supuesto que tiene a Dalí en máxima consideración, es como el primero de los pop, ¿verdad? Porque se dan cuenta que es capaz de conjugar el desarrollo artístico con el desarrollo comercial, el desarrollo del mercado, con la venta. Cuando Dalí abandona o le echan del grupo surrealista, André Breton, una de las cosas que hace cuando tienen todo este problema con las obras de Dalí, que van poco más allá de lo que pretenden los surrealistas como de forma representativa, porque es mucho más coherente que los propios surrealistas, porque claro, aquí tenemos este problema, si los surrealistas están hablando del mundo de los sueños, de lo onírico, de la libertad absoluta, del automatismo, que quizás sea la diferencia entre la relación entre Dalí y los surrealistas, es decir, no centrarse tanto en el automatismo ejecutor de la obra, sino en el simbolismo de la metáfora visual y de los elementos oníricos que se desarrollan de forma razonada en un cuadro, pero de repente se convierten en algo irracional y fuera de contexto. Bueno, esa sería la gran diferencia, pero si están hablando de la libertad absoluta, ¿por qué no puedes poner, como hace en el cuadro del juego lúgubre, por qué no puedes poner un señor con los pantalones manchados de heces cagado? Como decía el propio Dalí. Esto molesta mucho a André Breton en ese primer cuadro en el juego lúgubre, donde se habla, por supuesto, de todas las complejidades desde el punto de vista de la sexualidad del ser humano, donde aparece un tótem enorme con una mano gigante haciendo esa referencia a la masturbación, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que a Dalí tanto le van a preocupar, le van a interesar, le van a afectar, porque posiblemente forman parte de su biografía existencial. Yo creo que posiblemente sí que tenía esos planteamientos desde la niñez sobre la sexualidad, y pone un señor que asustado o no, bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera, pero asustado con este elemento, de pronto
pues aparece con los calzoncillos llenos de porquería, llenos de mierda. Y esto no aparece en los sueños, sí aparece en los sueños muchas veces. Si analizamos nuestros propios sueños, vamos a ver cómo ocurren cosas que nos da vergüenza de ser responsables de ellas porque han aparecido en nuestro subconsciente. Entonces, Dalí, claro que lo refleja. Pero André Breton no lo acaba de entender y bueno, le hacen un juicio surrealista y en este primer juicio surrealista, entre comillas, se salva, ¿verdad? Con esta defensa de que los sueños son lo que son y nosotros representamos a los sueños. Nos podemos asustar de lo que ocurre, pero no podemos dejar de expresarlo porque estamos precisamente en ese terreno de lo irracional. Pero, sin embargo, y todo esto venía por el viaje a Estados Unidos, que viene porque, entre otras cosas, por la Guerra Civil Española y sobre todo la Guerra Mundial. Él se va de París a Estados Unidos y porque además ha abandonado el grupo surrealista porque hay otro segundo cuadro, que es en el que Dalí pues, aparece utilizando la figura de Hitler como si fuese un elemento principal de una pieza. Cuando estamos hablando que el grupo surrealista, una de las vertientes que va a tener es esa vertiente cercana a la izquierda y al Partido Comunista y ellos lo relacionan con la libertad y las ideologías de izquierdas. Claro, eso es perfecto, es decir, totalmente lícito, pueden elegir la opción que quieran, por supuesto, pero ¿qué ocurre? Que la desconexión que hay entre las ideologías políticas y la representación de los sueños es absoluta. Es decir, cuando estamos hablando de los sueños, pues aquí Dalí de repente utiliza la figura de Hitler y nos la presenta en un cuadro con un plato con una pequeña fotografía en la que aparece Hitler, donde hay un teléfono gigante que tiene una especie de gota, no sabemos si es una lágrima, gota densa que cae sobre ese plato, que hay unas pequeñas, no sé si hay unas alubias o así. Claro, le dicen, no podemos trabajar sobre Hitler, no puedes utilizar el elemento fundamental de un hombre aterrador para la humanidad occidental. Bien, eso está bien, pero de nuevo, Goya decía, los sueños de la razón producen monstruos. Entonces Dalí se defiende con muchísima facilidad de esto. Dice, bueno, pero es que, ¿qué pasa? Si yo sueño con monstruos, no los puedo representar, si soy surrealista. Pero de pronto luego lo estropea, entre comillas, en cuanto a su defensa. Pero dice, pero no es que no me guste Hitler, es que me fascina. Claro, ¿por qué dice que Hitler le fascina? Porque le fascina el personaje. Otra cosa es que luego, otra de las cosas por las que cae muy mal Salvador Dalí a mucha gente, pues es precisamente porque hay esa vinculación con, bueno, por supuesto, la figura de Hitler es aterradora, entonces decir que le fascina, él está hablando de cómo le fascina el personaje, como dice, bueno, Hitler era un hombre minúsculo, como se ve en el cuadro, que es capaz de conseguir poner en contacto con ese teléfono gigante que aparece ahí a un montón de gente que le sigue. Entonces, esa especie de megalomanía que tiene que ver también con la figura de Dalí, o por lo menos con lo que Dalí va a apreciar de mucha gente, que es esa capacidad de poseer el poder absoluto, aunque sean tan enclenques, por decirlo así, como Hitler, eso a él le va a fascinar. Quizá él iba por ahí, o quizá sea una forma de entenderlo, o quizá él tenía esas ideas cercanas al nazismo, no creo que fuese tanto. Pero sí que es verdad que va a tener relación, por ejemplo, en España con Franco. Y por supuesto de una forma interesada, de una forma absolutamente interesada. Él se harta de decir que tiene buena relación con Franco, pero que él es fundamentalmente monárquico, es un monárquico metafísico, como dice él, porque al final acaba diciendo que es apolítico. En fin, el caso es que veis que todo este discurso de idas y venidas hace que la figura de Dalí sea absolutamente controvertida. Entonces, bueno, pues lo que va a ocurrir, y a lo que venía cuando estaba contando todo esto, es que él, cuando se va a Estados Unidos, una de las cosas, porque a raíz del cuadro sobre la figura de Hitler, ya es el detonante para que el grupo surrealista, encabezado por André Breton, le expulsen y él se vaya, y es la famosa frase del surrealismo soy yo. Bueno, pues entonces lo que va a ocurrir es esto, que una de las cosas que hace es que cuando él se va a Estados Unidos, André Breton hace una especie de juego de palabras con las letras del nombre de Salvador Dalí y hace esa definición de ávida dólares, ¿no? Como ávido de dinero, ávido de los dólares, porque se va a vender allí, va a vender su obra, cosa que en Europa todavía no se acaba de comprender. Estamos en los años
finales de los años 30 y la representación artística no tenía ese sentido comercial, pero porque Europa no tenía ese sentido comercial y del marketing como tiene Estados Unidos. Estamos metiéndonos poco a poco en el sistema capitalista. Y Dalí, cuando se entera, cuando le dice, mira, André Breton ha escrito en un artículo y le ha definido como Ávida Dollars. Y dice, pues si es que lo está haciendo muy bien, porque no lo está haciendo muy bien para mí, según Salvador Dalí. Porque realmente no es un insulto, si me voy a la tierra del dinero, a la tierra del comercio, a la tierra donde el dólar es el tótem. Y esto lo van a saber muy bien los artistas pop. ¿Eh? Entonces, me está definiendo de manera que me van a querer más todavía si dicen que soy una vida dólares, porque todo lo que hago es para ganar dinero. Esto lo dice él en muchas de sus entrevistas, siempre habla del oro, está absolutamente obsesionado con el oro. Bueno, pues este Salvador Dalí, que se va a Estados Unidos y donde va a desarrollar toda esa carrera en la que, como decía hace un momento, durante 8 años va a ser nombrado durante los primeros 4 años casi a diario en los medios de comunicación, donde va a tener estos actos performativos, entre comillas, como pueda ser lo del escaparate, como pueda ser ir con un oso hormiguero por la calle, como pueda ser reunirse con toda la troupe de los artistas pop, eso ya posterior, ya estamos hablando de años posteriores. Bueno, este Salvador Dalí, que va a trabajar con Hitchcock, que va a hacer colaboraciones con Walt Disney, que va a ser muy visual en este sentido y que también va a pintar y va a cambiar los formatos de sus piezas y va a estar interesado en la ciencia, etcétera, etcétera. Este Salvador Dalí tiene un origen en Figueras, como sabéis. Él es hijo del notario, de un notario de Figueras, que va a tener, que además va a ser un señor con mucha presencia en el pueblo. Estamos hablando de una Figueras pequeña que se conoce todo el mundo, donde Salvador Dalí, bueno, pues va a ser el niño mimado de esta familia. Va a tener una hermana, Ana María, y va a tener siempre ese afán de protagonismo. Pues esto del niño mimado, dicho por todo el mundo que le conocía en esa época. Va a ser un niño que va a tardar mucho además en tener comportamientos más o menos normales. Dicho por él, que nunca nos podemos fiar. Pues él decía que iba por la casa de Figueras desnudo de un sitio para otro, que orinaba y cagaba donde quería, y luego con 10 12 años, que para llamar la atención una vez en el colegio se tiró por las escaleras y acabó magullado con golpes por todos los sitios. Entonces, claro, los profesores fueron a ver ahí, ¿pero qué te ha pasado? ¿Por qué has hecho esto? Y dice, porque nadie me estaba haciendo caso. Es decir, este afán de protagonismo va a ser continuo, esta especie de narcisismo casi exacerbado, todo el rato va a estar llamando la atención, va a estar continuamente en su biografía. Sin embargo, cuando luego va a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va a ser bastante tranquilo. Es decir, él va a ser en su primera época, me refiero, en los primeros meses. ¿Por qué? Porque como está tan mal educado, no está socializado, por decirlo de esa forma. Cuando digo mal educado me refiero a mimado, a que le resolvían todas las papeletas. Por eso su padre se enfada tanto con él cuando es pequeño y a veces se desespera. Y es cuando le envía, muchas veces, vete a Cadaqués con la familia Pichot, que son amigos míos, que el Pepito, Pichot fue compañero mío en la facultad, y allí que te dé el sol un poco, porque ellos también iban a pasar las vacaciones. Y era una familia muy curiosa, porque era una familia de artistas o de bohemios de buena familia, ¿verdad? Bueno, como decía, Dalí tiene este afán de protagonismo continuo que luego va a conseguir convertir la figura de Salvador Dalí en un personaje absoluto. Un personaje que va a ser el que relate toda su obra. Y es lo que molesta muchas veces a los artistas, a los críticos les puede molestar, ¿no? Que se convierta en él mismo, en el soporte artístico, cosa que luego en el arte performativo posterior va a estar continuamente a la orden del día. Bueno, el caso es que ¿por qué este afán? Bueno, una de las cosas que se dice, y esto tendría mucho también de psicoanalítico y sería muy coherente con lo posterior de Dalí, lo digo por la interpretación de los sueños, etcétera, pero sobre todo es muy curioso cómo Dalí, bueno, muy curioso no, es terrible, desde su biografía, cómo Salvador Dalí no es el hijo primogénito, es el segundo, porque el primero muere al año de nacer más o menos. Y se llama también Salvador Dalí. Él tiene un hermano mayor, que es Salvador Dalí,
y Domenech, donde hay una lápida, donde está su tumba, porque muere, no sé si de meningitis, y a los 9-10 meses de su muerte nace él. Nace Salvador Dalí, que conocemos. Él cuenta que, que incluso con 4 o 5 años sus padres le llevaron a ver la tumba de su hermano. Entonces el shock emocional de ver tu nombre en una tumba y encima decir, sus padres muy afectados por este tema, decir al nuevo Salvador Dalí que es la reencarnación del anterior, esto va a llevar a cabo que este niño necesite reforzar su personalidad y va a pelear todo el rato con esto. Fijaos, esto le ocurre de pequeño y 60 años después, o más o menos, pinta uno de los cuadros que hace referencia cuando está hablando de todo la influencia de la bomba atómica, perdón, del átomo, etcétera. Pues pinta este cuadro de las cerezas que se van convirtiendo en su hermano. Las cerezas que le gustaban a su hermano de pequeño, porque se lo había dicho su madre, pues se van convirtiendo, unas cerezas rojas y otras cerezas negras, unas son su hermano y otras son él, ¿no? Con esas figuras que si te vas ampliando la imagen, pues se va apareciendo en el cuadro. Bueno, pues quizá Dalí en este caso pues tiene esta necesidad de reafirmar su personalidad desde prácticamente la infancia. Por eso a lo mejor quizás sea un niño tan pesado para los padres, de estar dando la lata, por decirlo de esa forma. Bueno, esa puede ser una de las vertientes que va a hacer que Dalí se convierta en una marca de fábrica, pues posiblemente. También hay otras cosas, porque por ejemplo las alteraciones de la sexualidad que todos tenemos, porque con nuestro desarrollo evolutivo necesitamos conocernos para conocer cómo es nuestra sexualidad y cómo va a ser, y a veces no es sencillo porque la información puede influenciar. Hay veces que tienes información directa, otras veces aprendes la sexualidad por experiencias y por torpezas, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Dalí lo que ocurre es que su padre, al ver que era tan torpe, entre comillas, socialmente, estar tan tonto, como decía él, porque estaba llamando siempre la atención realmente y no daba una derechas, por decirlo así. Una de las cosas que hace, dice, este chico seguro que es tan tonto que al final se va a liar con alguna fulana y va a tener sífilis o algo así. Y va a coger una enfermedad porque no se entera de nada, etc. Entonces una de las cosas que hizo es, como tenía un hermano médico, pues le pidió un libro donde venían fotografías de cómo quedaba el miembro masculino, fotos tras la sífilis. De penes deformados, destrozados, etcétera, etcétera. Y se lo ponía en la habitación, en el cabecero. Entonces él de pequeño va a ver cómo el sexo puede ser terrible y peligroso, ¿no? Entonces va a tener ese miedo a la relación sexual y a los genitales también. Esa especie de pensar que la vagina de la mujer es algo terrible, bueno, es lleno de pliegues, etcétera, etcétera, y ya no digo el propio sexo, porque claro, te puede provocar este tipo de enfermedades. Claro, esto si eres pequeño ya empieza a marcar tu personalidad. Entonces, toda esta leyenda, Dalí, si era heterosexual, homosexual, asexual, bisexual, lo que queráis, todo esto, toda esta ambigüedad que hay en torno a Dalí, estas declaraciones que hace él, y sobre todo, cómo lo reinterpreta en sus cuadros. Recordad, por ejemplo, el cuadro del gran masturbador. Bueno, pues va a acrecentar la leyenda esta de Dalí, este Dalí místico. Porque claro, una de las cosas que a él le gusta decir es hablar de la mística. De hecho, en la última época de su carrera sí que va a hablar mucho va a volver a la religión, pero a través del átomo. O sea, es una cosa, esto de la cosmogonía, además, lo va a tener muy presente en sus piezas. Fijaos que estoy comentando varias cosas que tienen que ver con la ciencia y otras con la religión, pero fundamentalmente la ciencia va a ser algo que le va a apasionar a Dalí, y entonces lo que va a hacer es, en toda su obra va a haber un desarrollo científico contemporáneo. Es decir, los últimos adelantos científicos del momento son los que van a aparecer representados en su obra. Claro, cuando él empieza a pintar en 1922, quiero recordar que Sigmund Freud presenta en 1900 la interpretación de los sueños. En 1922 se
traducen las obras completas de Freud en castellano y él es cuando las lee y esto le va a marcar profundamente. El psicoanálisis y, por supuesto, no solo a él, sino al movimiento surrealista. O sea, Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, la búsqueda de lo irracional o del subconsciente o la inconsciencia de nuestras actuaciones y que salgan representadas sin ningún tipo de filtro racional, pues esto es lo que les interesa a los surrealistas. Entre otras cosas a los surrealistas porque buscan un sentido revolucionario de este acto. Es decir, puedo modificar o puedo romper con la sociedad tradicional, en este caso ya estoy hablando de las artes, entonces con el arte académico a través de lo irracional. Si destruyo las formas objetivas y racionales y aparece la libertad absoluta, estoy rompiendo con las normas. Y esto tiene un sentido revolucionario. Esto empezó en la literatura, pero con André Breton, Paul Eluard, etcétera, etcétera, y después en el 1925 con una exposición en la Galería Pierre, pues aparece todo esto en una exposición de artes plásticas, de pintores, donde estaba Man Ray, el arquitecto fotógrafo, donde estaba Miró, donde estaba Massens, Arndt, todos estos artistas. Estaba pensando si Stanke también. Bueno, que posteriormente se unirán Dalí, Picasso también ya a exponer con los artistas surrealistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta forma de saltarse las normas de los surrealistas, en el caso de Dalí, pues es fantástico porque va a utilizarlo, pero además va a tener un apoyo científico. Al principio de su carrera va a ser la interpretación de los sueños, pero para llegar a ese punto tenemos que pasar un poco por su formación. Y como decía, de pequeñito, pues una de las cosas que hacían sus padres para librarse un poco de él, pues era que pasara temporadas con la familia Pichot en Cadaqués. Y los 7 hermanos Pichot, pues eran, pues como he dicho hace un momento, pues eran unos bohemios artistas, bohemios que tenían una buena casa además en Cadaqués. Y fijaos que Pichot, Pepe Pichot, que es el amigo del padre de Dalí, son amigos porque se conocen en la escuela, en la universidad, estudiando Derecho. Pero él se dedica a la jardinería más o menos artística. Y sus hermanas, pues una hace grabados, otras dibuja pues, pintura, costura, artística también. Él tiene un hermano violinista, otro violonchelista. Luego está Ramón Pichot, que es el pintor impresionista, que incluso está en relación con el modernismo de Barcelona y viaja a París. De hecho, hay un retrato de Ramón Casas que le hace Ramón Pichot, que es el que se da cuenta que Dalí tiene facilidad para el dibujo. Y entonces es cuando le comenta a su padre, y dice, mira, tu hijo yo creo que, ya que parece que no encuentra su camino, quizá las artes podría ser. Y es cuando le apunta a la Academia de Dibujo y Pintura de Juan Núñez en Figueras, y Dalí siempre ha dicho que este señor es el único, que fue su maestro de verdad, el maestro verdadero, ¿no? El que le va a enseñar las reglas del dibujo académico, dibujo artístico, las proporciones, etc. Es muy importante esto, porque este señor, que era así como muy recto, era malagueño, pero vivía en Figueras, era muy estricto con las normas y a Dalí le entusiasmaba ir al dibujo. De hecho, una vez cayó en Figueras una lluvia torrencial que no había forma de salir, y el único alumno que fue Dalí. Cuando abrió la escuela, Juan Núñez se le encuentra a Dalí y dice, mira, aunque hubiesen caído garbazos duros, sé que Salvador iba a venir. Entonces, va a aprender las normas del dibujo. ¿Y por qué digo esto? Porque la característica fundamental del surrealismo figurativo, porque tenemos dos surrealismos, el surrealismo abstracto y el surrealismo figurativo dentro de las artes plásticas. El abstracto se va a basar más en el automatismo, es decir, esa forma de dejar llevar, entre comillas, dejar llevar la mano por el cuadro, que vayan surgiendo formas que van a describir la personalidad del artista, formas subjetivas y nada que ver con nuestra experiencia natural. Sin embargo, el surrealismo figurativo lo que va a hacer, apelando además mucho a la perspectiva renacentista, si no me viene a la cabeza Giorgio de Chirico, por ejemplo, con sus composiciones, pero bueno, incluso René Magritte y por supuesto Salvador Dalí, lo que van a hacer es generar una
situación absolutamente veraz, idealizada, tanto de la perspectiva, el punto de fuga, las profundidades, los volúmenes, el claroscuro, ¿eh? Pero en un entorno irreal. De forma que las cosas aparecen, pero en un sitio, en un lugar extraño. Pero son tan veraces en su tratamiento que tú como espectador te las crees. Y dices, y cuando las analizas dices, bueno, pero me las creo, pero esto no es real. Claro, estamos en el terreno de lo surreal. Entonces, claro, tener buenos conocimientos de dibujo, de proporciones, de forma, de figura, etcétera, es fundamental para representar esto a la máxima veracidad. Si os acordáis, Quirico incluso a veces simplificaba demasiado las formas. René Magritte tenía unos acabados muy contundentes. Entonces, cuando veis a un señor con un bombín y con una manzana en la cara, pues nos parece que todo funciona, salvo que es una manzana en la cara de un señor, ¿verdad? Pero todo está ordenado. En el caso de Dalí, va a ese extremo. Es curioso porque Dalí siempre habla mucho de Velázquez, los bigotes de Dalí, por supuesto, etcétera, todo este discurso sobre Velázquez, pero su influencia no es, desde el punto de vista técnico de la pintura, no es en absoluto velazqueño, porque Velázquez era la síntesis de la pincelada, para luego influir en los impresionistas. Soltar el pincel por el cuadro y que dando un paso atrás nosotros vemos las formas. Esta era la forma, estoy simplificando al máximo, pero la forma de hablar con sus cuadros de Velázquez. Y Dalí en absoluto. Dalí era el análisis, no era la síntesis. Si te acercas a los cuadros de Dalí ves que va al máximo detalle. Hay una influencia mucho más de Vermeer, dicho además por él, y es que es así, es evidente en sus cuadros. De hecho hace réplicas incluso de La Costurera y de algunos cuadros más, donde va al máximo detalle. Quizá a Dalí le interesaba más la figura de Velázquez por dos motivos. Por la procedencia, por ser español, y por el otro, porque era uno de los grandes indiscutibles. Cuando él habla de que a Dalí le preguntan, ¿usted qué salvaría del Museo del Prado? Y Dalí dice, salvaría el aire del interior del cuadro Las Meninas. Está hablando un poco de la figura, de lo que va a representar Velázquez, no de la pincelada concreta de Velázquez, sino como Velázquez es capaz de generar esas atmósferas en los cuadros. Cosa que Vermeer también tiene, pero tanto Vermeer como Dalí van mucho más al detalle acabado. Y en el caso de Dalí es interesante que lo haga, porque muchas veces sus cuadros necesitan esa lectura de recorrido por el cuadro, no de impacto total. Los cuadros, algunos son muy impactantes, pero cuando vas descubriendo las formas, pues ves que se van convirtiendo en otras cosas. Bueno, pues esto que estoy comentando, pues es un poco así lo que ocurre con Dalí, que necesita una buena base de dibujo porque luego se va a encauzar en el surrealismo figurativo y después va a utilizar el surrealismo figurativo para aplicar los conceptos principales de las tendencias científicas de la época en la que está viviendo. Va a estar al día. De hecho, él dice siempre, solo leo libros de ciencia porque son los únicos que no entiendo. Y va a estar al día, va a tener conversaciones con los descubridores con el ADN, ARN, ADN. Bueno, que fueron premio Nobel, pues va a tener una entrevista con ellos en Nueva York, va a hablar, por supuesto, con Sigmund Freud, ¿no? La famosa entrevista de Freud con Dalí, en la que Freud está más interesado en los cuadros, en la presencia de la memoria de Dalí, en la que bueno, él está interesado en ese cuadro, este cuadro de los relojes blandos, para que se entienda y se recuerde, ¿verdad? Estos relojes que se van deshaciendo, que están hechos como de queso, que dice queso Camembert, ¿no? Que decía Dalí con los que utilizaba como referencia para este cuadro. Y está muy interesado en ese cuadro, en esa entrevista, y Dalí lo que quiere es enseñar una tesis doctoral que ha hecho sobre la interpretación de los sueños o algo parecido. Y Freud le dice que no. Dice, vale, que sí, que está muy bien lo que has escrito, pero a mí me interesa que me comentes cosas de tu obra, que es muy interesante, de tus cuadros, etcétera, etcétera. Hasta que Dalí se enfada, da un golpe en la mesa y dice, he venido a hablar de mi tesis, no de mis cuadros, y pega un golpe en la mesa. Tal. Y entonces dice que Freud le dijo, después de hablar con Dalí, habló con otro amigo común y dijo, no he visto a una persona un ser más prototípico de español. Es un auténtico fanático. Bueno, pues esta conversación con Freud nos lleva a la reflexión sobre todo de cómo él estaba interesado por uno de los personajes principales de la ciencia en ese momento. Igual que luego las imágenes
estroboscópicas le van a interesar mucho, mucho más adelante para generar esos cuadros en los que aparecen los elementos que se amplían y aparece la pixelización, es decir, todos los elementos de la ciencia, el átomo por supuesto, van a aparecer en sus obras posteriores a través de esta incursión en el surrealismo figurativo. Va a relacionar toda su biografía, va a relacionar todos sus elementos del método paranoico crítico, que es el que genera él como lenguaje puro del surrealismo, donde vincula, como decíamos, lo objetivo y lo irracional. La objetividad irracional es el objetivo, la meta de estas piezas, para generar estas sensaciones de sueño ensoñadoras en las que una figura se convierte en otra figura, ¿verdad? Bueno, ¿por qué viene todo este interés por la ciencia? Pues quizá porque cuando él está después de estar con los estudios con Juan Núñez, pues una de las cosas que le va a interesar, ¿no? Que su padre decide, es que vaya a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque sobre todo, como se está dando cuenta que su hijo no vale para nada, eso piensa el padre, y sí que le gusta el dibujo y la pintura y las artes, pues lo que va a hacer, dice, bueno, pues como pasaba con el padre de Pablo Picasso, vale, de acuerdo, vete a estudiar a Madrid, te vas a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, te haces profesor de pintura, y cuando ya tengas una plaza de profesor y ya tengas lo que quieren todos los padres, ¿no? Tu sueldo fijo, pues ya en el tiempo libre ya te dedicas a pintar o a hacer lo que quieras. Bueno, pues con esa premisa le largan para París, perdón, para Madrid. Y entonces aquí, claro, estoy vinculando con lo de la ciencia. Claro, aquí ocurre una cosa, que uno de los sitios a donde va es a la residencia de estudiantes, en principios de los años 20. Y va a conocer fijaos, es que esto es una maravilla. Hay veces que cuando se dice que en qué época de la historia del arte, de la historia de la humanidad te gustaría vivir, es muy recurrente, por ejemplo, decir en la Florencia de Miguel Ángel y Leonardo, ¿verdad? Porque claro, se juntan Miguel Ángel, Leonardo, Vasari, Brunelleschi, Rafael. Bueno, eso tenía que ser fantástico vivir en ese momento. Pero la residencia de estudiantes de Madrid a principios de los años 20, de repente estar en un lugar donde se conseguía que fuese a conferenciar, es decir, que a dar conferencias, gente como Einstein, que presentó la teoría de la relatividad, gente como Keynes, el economista, alguno más que ahora me vendrá a la cabeza, pero de primera línea, y estaban allí, y ahí se sentaban y daban sus charlas y la gente se ponía al día de lo último, no solo por supuesto, no solo en las artes, sino en el estudio científico. Además, como alumnos o como residentes de la academia, Dalí coincide con Lorca y con Buñuel. Y por supuesto está Pepín Bello, por allí pasaba Alberti, etc. Pero sobre todo estos dos. Claro, de repente esto es un caldo de cultivo de genios. Estamos hablando de Lorca, Buñuel y Dalí en el mismo momento. Y además asistiendo y recibiendo documentación de primera mano de los grandes de la ciencia del momento. Todo esto va a hacer que Dalí se convierta su figura en una figura nutrida de este conocimiento. Es decir, cuando se pone en duda sus conocimientos o su pieza, no. La verdad es que, por lo menos por formación, aunque sea sin querer, aparte que luego él es bastante buen escritor. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir en la residencia de estudiantes? Pues en la residencia de estudiantes, aparte de todo este movimiento, las primeras, no sé si meses o semanas por lo menos, Dalí no se relaciona con nadie. Él viene de Figueras, no ha tenido, socialmente es bastante torpe, no está al día de nada. La famosa anécdota de Pepín Bello cuando van a coger el autobús, la troupe de amigos de la residencia para ir, no sé si al teatro o al centro de Madrid, y bajan todos a coger el autobús, y cuando están subiendo para pagar cada uno su billete, Dalí resulta que dice, ¿pero qué estáis haciendo? Dice, Pepín cuenta que le dice, no, pero no traes dinero para pagar el billete, y dice, que hay que pagar. O sea, hasta este punto estaba. Entonces se va corriendo a la habitación, sube a la residencia, coge el dinero, baja, paga, y si a lo mejor costaba, esto sí que no lo sé, si costaba 5 céntimos el billete, pues él iba con 5.000 pesetas. Es decir, no tenía ninguna conciencia de cómo era
la vida cotidiana de cualquiera, ¿no? Va a ser en la residencia de estudiantes donde lo va a ir encontrando. Y además, la forma de conocerse, como él además no habla de todo el castellano, está acostumbrado al catalán en Figueras, y eso, posiblemente eso al principio influyó un poco en que no se relacionase demasiado, pero no hablaba con mucha gente, estaba siempre en su habitación. Él iba a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a sus clases, luego iba a la residencia y no se movía mucho hasta que un día pues Pepín Bello pasa por la puerta, ve que está entreabierta, se asoma y ve que está todo lleno de dibujos por el suelo, por la pared, y está el propio Dalí dibujando. Entonces le pregunta, dice, oye, estos dibujos que bien están, ¿estos son tuyos? Y dice, sí, son todos míos. Entonces Pepín se va y lo primero que hace es contárselo a Buñuel y a Lorca. Dice, oye, mirad, que he pasado por la habitación del catalán, que era como le llamaban, y hace unos dibujos extraordinarios. Y entonces ya van todos a verle y de repente pues ya empiezan a tener esa amistad que va a ser fundamental no sé si para los tres, pero desde luego para Buñuel y para Dalí sí. Quizás Lorca se va a deslindar un poco desde el punto de vista artístico de Buñuel y de Dalí. Esto no quiere decir que ellos tienen, este trío tiene una gran amistad en esta época. De hecho, van a Cadaqués invitados a pasar el verano varias veces. Lorca por lo visto, sí que es verdad, esta relación que tienen de amistad va un poco más allá y sí llega a estar enamorada de Dalí. Dalí se asusta fundamentalmente de todas las relaciones personales, y imaginaos cuando se va un poquito más allá y entramos en el terreno de la sexualidad, se asusta por completo. Buñuel está al margen de estas cosas quizá, pero testigo de todo esto. Pero en cuanto a lo artístico, la ruptura que hay fundamental entre Dalí y Lorca es el romancero gitano, porque de repente Lorca, cuando lo presenta, a Dalí no le gusta nada porque dice que está abandonando el hilo del lenguaje surrealista. Quizá ahí es esta desconexión y sobre todo la tensión del enamoramiento de Lorca hacia Dalí, y Dalí que juguetea posiblemente con él, pero en ningún momento lo lleva al último cauce. Bueno, puede ser así. En esta época ocurren varias cosas fundamentales. Por un lado, Salvador Dalí con Buñuel y con Lorca también, pero sobre todo con Buñuel, pues van a desarrollar este lenguaje de lo surrealista. De hecho, cuando están en Cadaqués ven un burro muerto en Figueras, no sé si en Figueras o en Cadaqués, ven un burro muerto que se están comiendo las hormigas y tal. Y entonces les viene la idea de lo putrefacto. Y lo putrefacto, y van a estar jugueteando con esa palabra durante mucho tiempo. Van a llamarle putrefacto a la sociedad, putrefacto a la familia, putrefacto al hombre, a la mujer. Todo es putrefacto. Realmente en el fondo todos somos putrefactos, porque todos al final acabamos deshaciéndonos. Este lenguaje de lo putrefacto hace mucha referencia también a nuestro sistema interior, es decir, a esa especie de cajón secreto que tenemos en el interior y que nos lleva a pensar cómo de pronto hay zonas oscuras en nuestro interior, y esas zonas oscuras aparecen en ese mundo subconsciente que va a ser el que se refleje en muchos de los cuadros, ¿verdad? Bueno, pues todos estos lenguajes, esta comunicación entre estos tres grandes artistas en ciernes va a llevar, por ejemplo, a elementos fundamentales en la historia de la cinematografía, como es el cortometraje de Buñuel, El perro andaluz, guionizado entre ambos, entre Buñuel y Dalí. Y luego ya la edición y la producción es de Buñuel. Bueno, pues va a ser Dalí el que le va a dar muchas referencias, o prácticamente según él, el guión es completo suyo, pero sí que entre ambos se comunicaba muy bien, cosa que no va a pasar después con la Edad de Oro. También Dalí, en la Escuela de Bellas Artes, tiene muchos problemas, precisamente por esa forma de ser, esa personalidad que quiere destacar todo el rato, y cuando ya tiene la formación suficiente, pues abandona la escuela. No es así del todo, pero supongo que él lo siente de esa forma. Cuando él le intenta expulsar varias veces, hay un amigo de la familia, que es Eduardo Manquiña, que le salva varias veces la papeleta, pero ya en la última, que es en el último año, cuando está en un examen de historia de la pintura, historia de las artes o historia de la pintura,
en un examen oral donde hay un tribunal, hay 3 profesores, catedráticos, miembro del tribunal, y con una bolita, con una bolsa donde están las bolitas de los temas que a elegir, pues sacan una y es la que le toca a Salvador Dalí. Y la despliegan y es Rafael Sanzio, Rafael. Claro, Rafael es uno de los referentes de Dalí de siempre, ¿no? Y entonces él se levanta y dice, lo siento, él en algunas entrevistas dice que con todo el respeto del mundo, a saber cómo fue el tema, el acta existe de este momento, pero se levanta diciendo, lo siento, pero no puedo contestar a esta pregunta porque ninguno de los miembros de este tribunal está capacitado para examinarme o para preguntarme sobre Rafael porque yo sé mucho más que ellos. Y acto seguido se va, claro, se va porque le expulsan además. Entonces abandona la Escuela de Bellas Artes. Abandona, pero ya había tenido todo el recorrido técnico que le podía dar la Escuela de Bellas Artes y que no le iba a dar más. Hay un paralelismo con Picasso en este sentido. Picasso, cuando va a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando durante 6-7 meses, luego se pone malo, enfermo y vuelve a Barcelona, pero le pasa con la carrera de Bellas Artes. Llega un momento que es que él ya no tiene interés por continuar en el ámbito académico, porque lo que están buscando es un lenguaje que va más allá de la academia. Picasso es de forma absolutamente evidente, porque Picasso es el buscador de lo antinatural, de la no belleza canónica. Dalí es, en el caso, desde el punto de vista, podríamos decir incluso performativo, ¿no? Estoy apareciendo como que ya no solo la obra artística en sí soy yo, o sea, perdón, es mi objetivo, sino mi figura es el objetivo. La información que voy a trasladar al público no solo son mis cuadros, sino la forma de presentarlos, la forma de interactuar con la gente. Entonces, bueno, pues Dalí ya ahí abandona, y es cuando, a través de Perro Andaluz, cuando viaja a París por primera vez. Y bueno, estaba hablando de Picasso y hay una anécdota cuando, según dice Dalí, la primera vez que va a París, lo primero que hace es ir a visitar a Picasso. Y en la conversación, cuando se están despidiendo, le dice don Pablo, o no sé si se llamaba don Pablo, pero como era mayor que él posiblemente, y ya Picasso era una figura reconocida, dice, he venido a París y lo primero que he hecho es venir a visitarle a usted antes de ir al Louvre. Como homenaje, ¿verdad? Y Picasso lo que le dijo, le miró a los ojos y le dijo, pues hace usted muy bien. Bueno, el caso es que van a tener esa relación que nunca, siempre tenemos este tema de si se llevaban bien, si se llevaban mal. Bueno, yo creo que con Dalí era muy difícil llevarse bien, y con Picasso también. Y Picasso, por ejemplo, la relación que tiene con Matisse, que es, por decirlo así, realmente su figura de competición artística, pues era esa relación de amor-odio que tenía. Yo creo que para Picasso Dalí era más intrascendente que podía ser Matisse, porque precisamente por esa parafernalia que lleva consigo. Y para Dalí, Picasso le servía mucho para reforzar su figura. Es decir, hablar de Picasso va a hacer que mi figura crezca, porque Picasso es un buen sedimento para que cualquiera... Yo, por ejemplo, si ahora pusiera un vídeo o diera una conferencia donde aparece la palabra Picasso, ya tiene mucha más trascendencia. Bueno, pues entonces a Dalí le podría pasar lo mismo, pasa que Dalí luego también tiene toda la trascendencia que pueda tener. Pero sí que es verdad que tienen esa relación, esa relación curiosa, alimentada fundamentalmente por las declaraciones de Dalí, por supuesto, ¿no? La famosa declaración, Picasso es español, yo también, Picasso es un pintor, yo también, Picasso es un genio, yo también, Picasso es comunista, yo tampoco, ¿no? Bueno, pues todas estas frases que son como muy potentes, pues quizá lo que van a hacer es alimentar un poco y adornar un poco más la figura de Dalí, más que la de Picasso, que Picasso ya por sí mismo se bastaba. ¿Veis? Eso podría ser una de las cosas que sí nos pueden llevar a la crítica negativa de Salvador Dalí, esa ávida dólares, pero en este caso ávida fama. Bueno, como os decía, estaba hablando de este Dalí que aparece en París por primera vez, y ya es cuando va a tener relación a través del Perro Andaluz, pues con el grupo surrealista. Los surrealistas, Paul Eluard, André Breton, todos estos se van a interesar
por la figura de Dalí y van a ver que es absolutamente potente, su forma de ser es extraña, todavía no era tan extraña, pero ya lo era, pero sobre todo su lenguaje es acorde con estos lenguajes de libertad irracional y que buscaba el surrealismo. A través, esto todo viene del dadaísmo, etcétera, de lo que ya no me voy a meter porque si no entonces ya me tiraría 2 horas hablando y no sé si ya llevo 2. Bueno, el caso es que Dalí va a participar con ellos y, como se estaba diciendo, va a hacer varias exposiciones hasta que aparece el cuadro del juego lúgubre y aparece el cuadro del enigma de Hitler, que va a ser cuando ya desaparece por completo. Durante ese tiempo van a ocurrir un par de cosas importantes para destacar. Una de ellas es su relación con Gala, ¿no? Gala es la mujer de Paul Eluard y además estos surrealistas en el punto de vista de las relaciones personales pues también primaba la libertad absoluta, porque en ese caso, en ese tiempo Paul Eluard tenía la relación con Gala y a su vez también Gala estaba con Max Ernst y había esa especie de lo que se podía llamar poliamor ahora, ¿no? Algo parecido. Bueno, el caso es que Dalí invita a los surrealistas a Cadaqués y van para allá y Paul Eluard va con su mujer, va con Gala. Y cuando aparece Paul Eluard con Gala, Dalí se queda totalmente fascinado. De tal forma que, Gala se queda allí. Paul Eluard se lleva un retrato que le pinta a Dalí, pero se va sin Gala. Dalí se queda totalmente fascinado y además tiene va a encontrar en Gala esa figura que le va a servir desde el punto de vista de su recuperación al desarrollo psicosexual lógico o normal, si esto existiera, que esto me lo acabo de inventar, podría ser, porque por fin tiene una relación personal. De hecho, dice que cuando la conoce, se la encuentra. Bueno, pues Gala era muy moderna, entonces estaba haciendo topless, él dice que estaba desnudo, etc. Bueno, esto luego lo adorna en otra entrevista diciendo que él se embadurna en heces de cabra porque les cita mucho, tal. Bueno, estas cosas que vete tú a saber, que posiblemente no sean ciertas, pero lo que sí posiblemente sea cierto es que cuando la ve, dice que a él se pone muy nervioso, porque ve a una mujer que es además 10 años mayor que él, es muy atrayente y encima está semidesnuda y entonces a él le dan ataques de risa, no puede hablar con ella porque le da la risa. Él en alguna entrevista también dice que, claro, llevaba toda su vida, no se había masturbado toda su vida, y entonces él dice, llevo una acumulación de semen interna que esto me hace parece que voy a explotar. Y entonces cuando la ve se pone exageradamente nervioso y no hace más que reírse y no puede hablar con ella porque le da una risita histriónica. Entonces Dalí incluso reflexiona sobre eso, dice, bueno, si en ese momento Gala no me rechazó, es porque se quería quedar conmigo, porque era insufrible, ¿verdad? Bueno, el caso es que esta relación, que va a durar toda la vida, Gala, estamos hablando de los finales de los años 20, y ya van a convivir, van a vivir juntos hasta la muerte de Gala en el año 82. Y lo cual luego Dalí, que muere en el 89, a partir de la muerte ya entra en una profunda depresión, ya se empieza a encerrar, luego el famoso incendio en su casa y luego ya pues la muerte final con el enfermo de Parkinson, etcétera, etcétera. Bueno, esta relación va a ser fundamental porque va a ser el sustento de Dalí. La va a utilizar de musa, va a aparecer en innumerables cuadros, va a ser gestora, un poco administradora de su obra, y luego va a tener esa leyenda alrededor, posiblemente cierta o posiblemente no, pero seguramente sí, pues no, de relaciones personales entre ellos y entre su entorno muy extrañas. Bueno, todo esto que va a ser un poco pues el juego lúgubre, ¿no? De Dalí y Gala. Además de esto, en esta época, cuando ya empieza a trabajar con los pintores surrealistas, de hecho la primera exposición de Dalí en París ni siquiera va porque está tan fascinado, Gala y él están tan fascinados entre ellos que no van ni a la inauguración de la exposición porque no salen de la habitación. Además de eso, va a desarrollar el método paranoico crítico, que es este método que a efectos prácticos en los cuadros es de este juego fondo-forma, es decir, una figura aparece y al mismo tiempo desarrolla otra figura alrededor, de manera que vemos una, o vemos otra, o vemos las dos, y entonces todo empieza a multiplicarse. Este efecto de duplicidad que él muchas veces tiene en su propia biografía con su hermano. Bueno, pues todos estos elementos hacen que
que Dalí genere este método paranoico crítico que tiene mucha profundidad de campo porque representa sobre el lienzo este elemento metamórfico que son los sueños. Pasan cosas y de repente se convierten en otras cosas y al mismo tiempo son otras cosas y al mismo tiempo hablan de nosotros mismos. Y luego hay que buscar esa interpretación, ¿verdad? Bueno, todo esto aparece en los cuadros. Y todo este método va a ser el que va a hacer que Dalí trascienda al surrealismo. Es decir, cuando ya rompe con el surrealismo, su carrera no necesita de los surrealistas. De hecho, los surrealistas a veces anhelan la figura de Dalí y la referencian porque les sirve para potenciar su mensaje, que va a desaparecer, no su mensaje, pero sí su movimiento con la Guerra Mundial. Sin embargo, Dalí lo va a utilizar como hizo Pablo Picasso con el cubismo, pues desde el punto de vista expresionista Picasso, en este caso Dalí en este punto de vista surrealista y de fomentar su propia línea. De manera que al final, la famosa pregunta a Dalí de para usted, ¿qué es el surrealismo? Pues está evidente que cuando Dalí dice el surrealismo soy yo, es verdad que acierta. Bueno, un saludo, espero que esta charla haya compensado el arte activo que no hemos podido hacer presencial y nada, nos vemos, esperemos que de forma presencial dentro de poco.